Hola chicos, ¿cómo están? A continuación les voy a explicar, leer y mostrar el PowerPoint que está subido en la plataforma, en donde les voy a explicar qué es una secuencia, qué es un patrón y cuál es la actividad que tienen que desarrollar en la clase de hoy. Antes de comenzar, voy a explicar qué es un patrón y una secuencia para que de esta manera no haya dudas en lo que cada uno de estos es. Primero, un patrón es un grupo de elementos que se repite en el mismo orden dentro de una secuencia. Entonces, un patrón son los elementos que yo voy a repetir a lo largo de la secuencia. Y la secuencia, por el contrario o por otro lado, es el grupo de patrones. Es decir, los elementos que yo voy a escoger, cuando los repito varias veces, los transformo en una secuencia. Y acá aparecen dos ejemplos. Acá en mi patrón yo quise utilizar un cuadrado azul y una estrella morada. Al estar solitos los dos, solamente son un patrón. Si yo los quiero transformar en una secuencia, los voy a dibujar a ellos más de una vez. En este caso los dibujé dos veces. Cuadrado azul, estrella morada, cuadrado azul, estrella morada. El ejemplo de abajo lo mismo. Yo escogí tres elementos. Un pajarito, una pera y un sol. Al estar solo los tres, se convierten en un patrón. Si yo los quiero transformar en una secuencia, debo repetir ellos tres más de una vez. Y acá los tengo dos veces. Pajarito, pera y sol. Existen, en el área de las matemáticas, distintos tipos de patrones. ¿Ya? En esta oportunidad vamos a ver casi todos, a excepción de uno que lo vamos a ver después por separado, porque es distinto a estos. ¿Ya? El primer tipo de patrón es el patrón de figuras geométricas. Los nombres que aparecen acá tienen relación a qué elementos ocupo yo para armar mi patrón. En el caso de este patrón, como lo dice su nombre, yo que voy a ocupar figuras geométricas. Veamos el ejemplo. Yo escogí estas tres figuras geométricas que ustedes ya conocen: círculo, triángulo y rectángulo. Si están las tres solitas, son solo un patrón. ¿Qué debo hacer yo para que sean una secuencia? Repetirlas. Y por eso pongo nuevamente el círculo, el triángulo y el rectángulo. Siguiente secuencia o siguiente tipo de patrón. Tenemos el patrón de formas. Y como lo dice su nombre, utiliza distintos objetos o distintos elementos, los va a repetir, pero ojo, que los que yo ocupo en estas secuencias o en este tipo de patrón no pueden ser figuras geométricas, porque ya vimos que ese es otro patrón. En este yo ocupo cualquier forma, cualquier objeto. Estrella, luna y sol. Podría utilizar corazones, caritas felices, podría utilizar flor, cualquier dibujo que a usted le guste. Ya en el caso mío yo utilicé estos tres: estrella, luna, sol, y lo volví a repetir: estrella, luna, sol. Por eso esto se transformó en una secuencia, porque repetí los mismos elementos más de una vez. Siguiente patrón. Patrón de tamaño. Como lo dice su nombre, este patrón utiliza la misma figura, chicos. Yo debo utilizar el mismo dibujo, solamente que debe cambiar el tamaño. Veamos el ejemplo. Yo escogí caritas felices. Por lo tanto, en toda la secuencia que va a aparecer acá, van a ver solo caritas felices. ¿Y qué le va a cambiar a las caritas felices? El tamaño. Grande, chica, chica. Y como quiero que se transforme en una secuencia, vuelvo a repetirlas. Grande, chica, chica. Grande, chica, chica. Siguiente tipo de patrón. Patrón de color. Como lo indica su nombre, utilizo el mismo elemento, el mismo dibujo, solamente que le voy a cambiar el color. En el caso personal, yo escogí como ejemplo un corazón. ¿Y qué hice con los corazones? Les cambié el color. Rojo anaranjado, rojo anaranjado, rojo anaranjado, rojo. Siguiente tipo de patrón. Patrón de dirección. Al igual que los anteriores, este patrón utiliza el mismo elemento, solamente que cambia la dirección, es decir, para dónde hago el dibujo. Veamos si el ejemplo les puede facilitar un poco más de entenderlo. Yo escogí flechas. Van a aparecer solo flechas.
solo que la flecha va a estar en distintas direcciones. Tenemos flecha a la derecha, flecha abajo, flecha arriba. Vuelvo a repetir, flecha a la derecha, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba. Y repito los mismos elementos por última vez. Y ahora nos encontramos con el último patrón que conoceremos, que es el patrón de números. En este tipo de patrones, ¿qué se utilizan? Como aparece en el nombre, vamos a utilizar los números que pueden ir del 0 al 9. La única regla para utilizar estos patrones es que yo debo utilizar más de un número. ¿Por qué más de un número? Porque si yo solamente ocupo uno, no habría un patrón, no existe el patrón de un elemento. Yo no podría poner 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? El patrón tiene que tener mínimo 2 elementos. Entonces, ¿qué hice yo? Utilicé los siguientes números. 3, 1, 4 y los fui repitiendo varias veces hasta completar mi secuencia. ¿Ya? Ahora, la idea de la clase de hoy es que usted aprenda a identificar un patrón en una secuencia dada. ¿Qué quiere decir? Una secuencia dada es lo que yo le acabo de mostrar. Esto es una secuencia que yo les di, está completa. No aparecen líneas para que usted dibuje lo que falte. Y ahora lo que yo quiero que usted aprenda, porque en la clase anterior usted aprendió a completar las líneas, el dibujo que faltaba, lo que yo quiero es que usted hoy día, yo le doy la secuencia completa, solo usted debe encerrarme el patrón. Es decir, saber dónde empieza y dónde termina. Y para eso viene la siguiente explicación. Para identificar cuál es el patrón de una secuencia, debo seguir los siguientes pasos. Primero, lo primero que usted va a hacer cuando le entregue la secuencia, que va a estar completita, usted va a subrayar, es decir, le va a hacer una línea de color, del color que usted quiera, abajito del primer dibujo de la secuencia, como muestra la imagen. Mi secuencia es cuadrado, triángulo, círculo, cuadrado, triángulo, círculo, cuadrado. Lo primero dice, ¿qué hago? Subrayo el primer elemento. ¿Qué hice yo? Le puse una rayita abajito del primer dibujo. ¿Qué pasa si mi secuencia comienza con dos dibujos iguales? Como aparece el siguiente ejemplo. Por ejemplo, acá aparece esta secuencia que parte con dos cuadrados grandes. ¿Qué hago en ese caso? Subrayo estos dos. ¿Ya? Ese es el paso 1. Subrayar el primer elemento de mi secuencia. Si este tiene al lado uno que es igual, subrayo los dos. Si hubiese ahora al lado otro cuadrado grande, subrayo los tres. ¿Ya? Siguiente paso. Luego de subrayar los elementos, avanzo en mi secuencia hasta donde me encuentre nuevamente con el mismo elemento que subrayé. Veamos los ejemplos. Estoy haciendo el mismo ejemplo con la misma secuencia que les mostré antes. Yo anteriormente subrayé el cuadrado, porque era con la figura que comenzaba mi secuencia. Y el punto 2 dice que yo tengo que avanzar, pum, hasta donde me encuentre nuevamente con la misma figura que había subrayado. Acá subrayé un cuadrado, avancé, hay un triángulo. Avancé, hay un círculo. Avancé, ahí está el mismo cuadrado. Avanzo hasta ahí. En el ejemplo de abajo, lo mismo. Yo he subrayado dos cuadrados porque comenzaba con dos cuadrados iguales. Y me dice que debo avanzar hasta encontrarme de nuevo con los dos cuadrados. Avanzo, pum, me encuentro con un cuadradito chico. Sigo avanzando, pum, y acá me encontré con los dos cuadrados que son iguales a los que estaban al comienzo. Cuando hago eso, es cuando ya descubrí cuál es el patrón. ¿Y cómo lo descubrí? Porque al momento que yo avanzo y me encuentro nuevamente con el elemento que había empezado mi secuencia, quiere decir que hasta ahí llega el patrón. Ahí está el ejemplo 1 y ahí está el ejemplo 2. Si yo comenzaba mi secuencia con un cuadrado y avancé y me lo encontré nuevamente, mi patrón llega hasta antes de nuevamente encontrarme con la misma figura. Por lo tanto, en esta secuencia, si partió con cuadrado, mi patrón llega hasta antes de nuevamente encontrarme con el cuadrado. En el caso de abajo, la secuencia partía con dos cuadrados grandes. Por lo tanto, mi patrón llega hasta justo antes de nuevamente encontrarme con los dos cuadrados. Ya, espero que le haya quedado claro. ¿Por qué? Porque la idea ahora es que usted haga lo mismo con las mismas secuencias que les mostré cuando les estaba explicando los tipos de patrón. ¿Ya?
Voy a hacer la primera como ejemplo para que se pueda entender lo que hay que hacer, ¿ya? Yo acá tengo una secuencia y la indicación de cómo saber cuál es un patrón me decía que yo debo hacer dos cosas. Primero, subrayar el objeto con el que comienza mi secuencia. En este caso, ¿con qué comienza? Con un círculo, ¿ya? Ahí lo estoy marcando con mi dedito. Y la indicación 2 decía, vas a avanzar hasta encontrarte nuevamente con el mismo círculo. Yo avanzo. ¿Me lo encontré? No, todavía no. ¿Me lo encontré? Todavía no. Miren, acá está nuevamente. Entonces, ¿qué significa? Que mi patrón llega hasta justo antes de encontrarme nuevamente con el círculo. Y eso usted lo va a encerrar con un círculo de color. Como esto lo estamos haciendo en el computador, porque es un PowerPoint, usted me interesa que como el computador no lo puede rayar y quizás todavía no sabe usar la herramienta de PowerPoint, me interesa que usted con su dedito haga lo mismo que estoy haciendo yo y pueda identificar cuál es el patrón. Esperando haberles ayudado un poco para que entendiera la actividad, me despido, le mando muchos cariños, esperando que todos se encuentren muy bien en sus casas junto a toda su familia. Espero volvernos a ver muy pronto. Saludos.